Un día que obviamente no olvidaré nunca, me llaman en un puente del 7 de agosto y me dicen que el ELN le disparó a mi papá. Yo apenas me dicen eso, yo dije, mataron a mi papá. Gaviria nombra a Ernesto Samper ministro de Desarrollo y Samper me dice, venga y me acompaña. Y ahí empiezo como la trayectoria. A mí, de las cosas que en política me han llamado mucho la atención en Colombia es esa costumbre que tenemos de encasillar a todo el mundo con alguien. El ismo, yo detesto los ismos. Yo comparto mucho el espíritu reformista del gobierno. Este país necesita muchas más reformas y no menos, ya que hay gente que considera que no hay que reformar nada, que el statu quo es lo mejor que puede pasar. Yo le dije al presidente que prefería no acompañarlo, que le agradecía mucho y tal, volvió e insistió, acompáñenme porque ustedes dicen que este gobierno es muy cerrado y muy de la izquierda, entonces uno pretende abrirlo, ustedes tampoco ayudan. Es sorprendente, ¿por qué? Porque es que a su papá lo mató el ELN. ¿Cómo logra no vengarse de...? Es una decisión de vida, Camilo. Ahora, también eso, debo decirlo con claridad, me ha permitido evaluar muy bien a la gente del ELN y definitivamente es una gente que no tiene remedios. O sea, la solución es militar. Yo pienso que Señores, bienvenidos otra vez aquí a Yo Camilo. Les voy a contar una historia. Un 11 de julio de 1993, un buen amigo mío me dijo, oiga Barberi, lo voy a invitar al cumpleaños de un amigo cucuteño. Ese tipo va a ser importante en Colombia. Ese amigo mío era un visionario y me colé a ese cumpleaños y estuve hace, no sé, 20 y pico de años allá. Él no se acuerda, pero yo sí. Le celebré el cumpleaños en el año 93, doctor Juan Fernando Cristo. Bueno, Camilo, pues, eso sí es sorpresa el cuento, que no puede ser. Sí, 11 de señor. julio del 93, ya pasaron los años, Ya. 32 años. Yo tenía 28 años. Bueno, pues yo Acababa de celebré, llegar de Caracas. yo celebré con usted esos 28 años, éramos 5 o 6 personas, Andrés Felipe Rodríguez, Juan Mesa, Ah, claro. hicimos una comida, Sí. lo vi ese día y lo vi hoy de vuelta. Mire cómo es la vida. Volvimos a ver, fíjese. 28 años más tarde estamos aquí sentados. Bueno, fíjese usted, pero estamos bien, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Pues Juan Fernando, Después de qué gusto. pandemia, después de conflictos, después de guerra, después de polarización, después de todo. ¿No? No sé, el problema es que no sé si es después o estamos en. También. No, Aquí nunca salimos. De todo eso que me ha hecho, no sé si seguimos o no. Pero bueno, yo lo voy a llevar atrás para que nos cuente aquí. Yo creo que a mí me gusta llevar a Juan Fernando, la persona. 8, 10 años de edad, ¿dónde estaba? ¿Cómo era su entorno familiar? ¿Cómo era su vida? Oiga, la vida era mi vida, yo siempre le digo a la gente amiga y a la no tan amiga que vivo muy agradecido con Dios, porque mi vida era, mi niñez fue maravillosa y en una ciudad muy distinta a la que lamentablemente tenemos hoy, en Cúcuta. Claro. Yo crecí con mi papá y mi mamá en una casa. Curiosamente, este fin de semana fui a Cúcuta a celebrar el Día de la Madre, porque no sé si usted sabe que los cucuteños somos muy especiales y celebramos el Día de la Madre no como todo el mundo, En otra fecha. sino el último domingo de mayo. Ni siquiera ahora le he hecho la historia por qué. Entonces, este domingo acabo de pasar. Imagínese, ya que usted me pregunta, me fui a sentar en un comedor de la terraza de la casa de mi mamá con unas sillas de hierro pesadísimas. Había una silla y yo la fui a coger. Mi mamá, esta silla es pesada. Me dijo, mijo, esta silla está desde que vivíamos en la Cero en Cúcuta. Cúcuta, además, somos muy especiales, es la única ciudad que tiene Avenida Cero, ¿no? Que es además la principal arteria Ok. comercial y eso de la ciudad. Y yo crecí, Camilo, 8 o 10 años, yo me acuerdo mucho del censo de población del 74, ¿no? Claro. Porque nosotros vivíamos en la calle, jugábamos fútbol en la calle, jugábamos béisbol, la influencia venezolana era importante también. Jugábamos de todo en la calle, tranquilos. Yo crecí en una casa en la Avenida Cero en Cúcuta, una casa grande, que un tío de mi papá de origen libanés, igual que él, le había regalado el lote. Era un gran terrateniente urbano de Cúcuta de ese entonces, muy cerca del estadio del General Santander. Yo iba a fútbol. Yo era hincha del doblemente glorioso Cúcuta ¿Era en pasado? Deportivo. No, sigue Sigo siendo, pero... y caminaba, yo caminaba al estadio a una cuadra, y allá yo estaba en Cúcuta, estudiando en el Colegio La Salle, a donde iba también a pie, otras 2 cuadras hacia el otro lado. No, fue una infancia muy feliz con mi papá y mamá. Nosotros somos 4 hermanos, con una familia ampliada muy grande. Esa vida en provincia
Era una maravilla. En el Cúcuta de hoy se podría vivir igual, la No. gente todavía juega en la calle y No, se no, va no. caminando al colegio, No, o eso no pasa. no. La Cúcuta de hoy, lamentablemente, a Cúcuta y al norte de Santander le llegó la plaga, Camilo, con el oleoducto Caño Limón Coveñas. Esa historia, obviamente, tampoco es muy conocida. Allá no existía el ELN, ¿ah? Y en el año 82, 83 descubrieron el pozo Caño Limón, ¿se acuerda? Que fue un Claro, gran no, eso fue. descubrimiento. Hicieron el oleoducto para sacar ese petróleo por Coveñas. Tenía que pasar por todo el norte de Santander. Vino una empresa alemana que se llama la Mannesmann, yo no sé si todavía existe, se llamaba la Mannesmann, a la cual le contrataron la construcción del oleoducto y los alemanes muy tranquilos decidieron financiar al ELN, ¿ah? Para que los dejara tranquilos. Y eso fue el gran resurgimiento del ELN, no solamente en el norte de Santander, sino en el país. El ELN ha tenido varias etapas de la historia en donde ha estado Sí, se ha prácticamente venido abajo. desaparecido. En ese momento volvió y subió una financiación muy dura. Llegó el ELN al norte de Santander, llegaron con toda la violencia que desataron, llegaron a secuestrar, y eso obviamente, eso que empezó en el Catatumbo, que empezó en la provincia de Ocaña, se trasladó también a Cúcuta, y en los años 90 era un infierno vivir en Cúcuta. Hoy tenemos un fenómeno de violencia muy extendido, distinto, pero también muy, muy grave. No, como vivíamos nosotros en esa época, Era una es ciudad imposible tranquila. vivir. Además, Venezuela en su auge, ¿no? Eso supongo que le daba. Bonanza venezolana, Claro. a los años 70, la gente vivía muy bien. Los venezolanos, es que el dólar estaba, es que fíjese usted, el dólar estaba por un dólar, o sea, con 4 bolívares usted compraba, el dólar era 4.30, me acuerdo el cambio. Un bolívar costaba 16 pesos, hoy no cuesta nada comparado con el nada, peso. no existe. Entonces, el poder adquisitivo de los venezolanos llegaban a saquear todo. Se llevaban todo lo que encontraban. El ley más grande de Colombia y el de más ventas, el ley de Cúcuta era en esa época como llegar hoy al Primark, ¿no? A un almacén de esas grandes superficies. Era como si lo llevaran a uno a Disney, vamos al ley, ¿ah? Eran 30 cajeras, era una cosa realmente. Usted vivía bien en Cúcuta, estaba feliz. Yo vivía muy bien con los amigos de infancia. Yo estudié mi primaria ahí en La Salle y después el bachillerato en el Colegio Seminario de Cúcuta. ¿Por qué ese cambio? Buena pregunta, ¿no? Terminamos la primaria y mis papás nos pasaron para el seminario, que era como el colegio de moda en ese momento. Ok. Era de la diócesis, con una formación religiosa, no así, pues no nos estaban formando para cura, la gente dice Claro. seminario, pero sí con misa todas las semanas, con oración. Era un colegio académicamente bueno. Y allí pasamos, y allí yo estudié todo mi bachillerato. Su papá Muy político, contento. entiendo. Mi papá médico, Camilo. Mi Médico. papá fue un Entonces, político tardío, ¿no? Ok. Mi papá ¿Roy entró a la Barreras? no, mi papá no. No, exactamente. mi papá entró a la política, muy tarde, por unas cosas de esas de la vida. ¿Ah? Un amigo que era gobernador en ese entonces, usted sabe, nombraban los gobernadores, Claro, no los el elegían. presidente. Gobierno de Misael Pastrana, gobierno conservador. Su mejor amigo era un conservador amigo de Pastrana, a quien Pastrana nombró gobernador. Ok. Se llamaba Carlos Pérez Escalante. Pariente, bueno, todas esas historias de provincia. Además, la señora de él era pariente de mi papá, también de origen libanés. Y es la historia es muy curiosa porque lo nombran a él. La política no ha cambiado mucho, de todas maneras, a pesar de que decimos que sea. Lo nombran a él y él le dice a mi papá: necesito nombrar a alguien no político en la Secretaría de Salud, no puedo entregarle la salud a los políticos, fíjese usted, no, necesito un médico tal, usted, y papá dijo, no, yo esa cosa no, yo estoy feliz, papá era traumatólogo y ortopedista, le iba muy bien, además en esa época era el único especialista en Cúcuta, Seguro. los dos, y al final era tan amigos y tal, le dijo, ayúdeme un año, en la Secretaría se metió, y de ahí no volvió a salir, le quedó gustando la política. ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? No, yo tenía 6, 7 años. Ok. Yo Entonces tenía digamos 6, que 7 años. su juventud, su papá era político. Era
mezcla, una dualidad, porque porque seguía atendiendo. En ese momento no, los congresistas no eran de dedicación, Ok. les pagaban por honorario, les pagaban por sesiones, no era, Ok. no era sueldo No era- sí, no hasta era el una- 91. Claro. Entonces mi papá iba a la clínica norte, era la clínica donde él era socio en la ciudad, operaba, tenía su consultorio. Hoy yo sigo yendo y yo le digo a la gente en Cúcuta, cuando me dicen dónde nos vemos, doctor, le digo en el consultorio. La gente ya sabe, Ya sabe, ok. que es, vuelvo y digo, las cosas lindas de las ciudades. Es una casa en el centro de Cúcuta, que si usted llega a Cúcuta al aeropuerto y coge un taxi y le dice al taxista, lléveme al consultorio del doctor Cristo, allá lo lleva. Ok. Porque era el consultorio desde, creo que alguna vez nos dijo él, desde 1967, o sea, yo creo que cuando yo nací o un poquitico después, Ya, él ya tenía estaba. ese consultorio, ahí atendía a los pacientes, iba y operaba, tenía el hospital, San Juan de Dios en ese entonces, a 2 cuadras, también trabajaba con el hospital, y tenía la clínica y tenía su consultorio, y hacía política antes de llegar al Congreso. Eso es cuando llega al Congreso, ya empieza a dejar un poquito más la medicina, y bueno, ya finalmente ya la deja Se totalmente. dedica, ok. Se gradúa usted entonces del nuevo colegio, supongo que hace todo el bachillerato, me dijo el nombre y se me fue. El Seminario seminario. Diocesano San José de Ave Cúcuta. María. Rezaban mucho. Pero su papá entiendo que era un tipo de liberal, digamos, en sus Liberal, principios. progresista, liberal. Progresista, esa palabra no existía en esa época, ¿o No sí? existía en esa época, pero no se estaba asociado a la izquierda, sino liberal de ideas avanzadas. Hoy sería él ¿Qué lo que sería? soy Eso yo le iba a también, preguntar. mi formación hoy sería liberal socialdemócrata. Ok. La tendencia, digamos, progresista Ahora, o eso traducido socialdemócrata a del esa época, partido. ¿qué le hubieran dicho? Eso traducido a esa época, o sea, Sí, porque en esa época eran liberales no conservadores, más, sí. digamos, punto. Digamos, era MRL, era izquierda liberal, Ok, digamos, ok. era la tendencia más de avanzada del Partido Liberal. Pero curiosamente, él ideológicamente tenía esa formación, pero por cuestiones personales, por cuestiones de su origen libanés, su cercanía política a nivel nacional siempre fue con Julio César Turbay Ayala. Fíjese Ok. usted la vida. Bueno. Que había mucho parlamentario de origen Claro, árabe en todo el claro. país que tenía una gran afinidad de origen, digamos, Ok. con el expresidente Turbay. Bueno, se gradúa Siendo del Turbay a colegio. la derecha, Turbay, ¿no? claro, Del totalmente. liberalismo. Se gradúa del colegio y ¿qué pasa con usted? ¿Qué tenía en ese momento en su cabeza? ¿Tenía claro su camino? No No, tanto. pues sí tenía claro y no fue el que Ok. finalmente decide, así es la vida. Yo por eso siempre digo, esa gente que planea tan a largo plazo, Eso no yo es nunca he difícil. sido muy amigo de eso. No, a ver, yo quería, apenas termino no, el colegio yo sí tenía claro que quería estudiar Derecho, Ok. que quería estudiar en Bogotá, quería estudiar en el externado o en la libre como buen liberal. Claro. Ya tenía una Ya tenía, formación, ok. mi papá, pues yo seguía a mi papá y llegaban López y Turbay y tal a Cúcuta y a la casa y tal, y uno leía como La Revolución en Marcha, López Pumarejo, etcétera. Pero resulta, no sé si usted se acuerda, Camilo, que en esa época las facultades de Derecho solo tenían programas por un año. El externado, la libre, todo no era semestral, sino anual. Anual, claro, Usted claro. tenía que Total. matricularse Sí, por sí, el sí, año. sí, sí, sí. Y yo me fui unos meses a Estados Unidos a aprender inglés, como 8 o 9 meses desde que terminé el bachillerato. Volví en junio y era mitad de año y Y no no había podía. dónde. Entonces la única facultad de Derecho Que teníamos que semestres. tenía semestral era la Universidad de los Andes. Entonces yo dije, presentémonos en los Andes a ver qué pasa y si no yo en enero entro. En esa época hacía un examen de Cambia, admisión, claro. tal, pasé. La matrícula era carísima, me acuerdo todavía la cifra, porque mi mamá apenas, yo casi no me puedo matricular en los Andes, porque ahí la que ganaba plata después de que mi papá se dedicó a la política y no a la medicina era mi mamá, que por cuenta de la bonanza venezolana tenía un almacén en el centro de Cúcuta que vendía un montón. Ok. Y a ella la cogió la quiebra del Banco Nacional, todos sus ahorros la estafaron Se fueron. con el Banco Nacional, que fue una quiebra antes de la crisis financiera del Grupo Gran Colombiano, esta fue Claro. la del Banco Nacional.
y perdió toda su plática. Entonces yo me acuerdo todavía, Camilo, como si fuera hoy, voy, miro el listado de la universidad, feliz, pasé en los Andes, yo pues me entro a estudiar de una vez aquí en los Andes, después miro a ver, voy por el recibo de la matrícula, me dan la matrícula, yo no tenía mucha noción de que estábamos tan, no sabía que estábamos tan jodidos económicamente. Mi papá estaba de viaje, en esa época ya era parlamentario, estaba en uno de esos viajes que llamaban de turismo parlamentario. Total. Y yo llamo a mi mamá, de la casa no había celular, obviamente, le digo, mamá, pasé en los Andes, tal, y ya pidió la matrícula, así, ¿cuánto? Y mi mamá siempre ha sido estricta, cosa tal. Me acuerdo toda la cifra, 80.240 pesos. Mi mamá no está ni loco, ¿eh? No hay manera de pagar eso, hágame el favor y se viene para Cúcuta. No, y espérese el externado y las 80.000 semestrales, no, tal. Y yo llamé, el rector de los Andes era Rodrigo Escobar Navia. Yo llamé a mi papá, o mi papá de una de esas llamadas del exterior, le dije, papá, pasé, pero mi mamá me dice, no vaya a, espéreme que yo llegue y tal, que yo levanto la plata como sea. Él sí tenía claro que era importante entrar a la universidad y a una universidad buena. Y bueno, para no alargar mucho el cuento, porque la historia es muy larga, se levantó la plata y finalmente estudié en los Andes. Perfecto, 10 semestres. 10 semestres, buenos compañeros, buena universidad, ¿Tiene algún, profesores magníficos. eso le preguntará algún profesor que lo haya, que usted diga, hoy, hombre, tengo mucho mire, que le debo a este hombre? Muchos, mire. A mí me formó mucho esa universidad, yo recuerdo con mucho respeto y afecto, nunca llegué a tener una amistad, porque todos los veía uno mayorcísimo, con ninguno de ellos, pero por ejemplo Hernando Gómez Otalo era profesor de Introducción al Derecho, clases en el auditorio central ahí de la universidad, era una clase magistral. Eduardo Álvarez Correa era profesor de Derecho Romano, una eminencia del Derecho Romano, ¿no? Unos profesores, Guillermo Salá Zuleta, de Derecho Administrativo, que el administrativo siempre me gustó mucho, Bernardo Gaitán Maecha, de Derecho Penal. No, era una nómina de lujo y yo recuerdo con mucho afecto ese paso por la universidad que me formó muchísimo. ¿Y se veía en la política ya una vez se encausó en la universidad estudiando Derecho? ¿O usted se imaginaba un abogado? Yo no me imaginaba, me veía en el servicio público, pero Eso no sí. en la política electoral, digamos. Ok. Me veía en el servicio público. De hecho, yo termino la universidad y volvemos al tema económico. Esos años fueron Difíciles. duros. Y yo termino y yo digo, yo me quiero, el sueño de un abogado que le gusta el derecho administrativo en esa época era, yo quiero ir a París a especializarme en la Sorbona en derecho administrativo. Ok. Y nuevamente mi mamá dijo, pues, Si no había los lo que 80 tienes que pesos. empezar a trabajar. Usted que está pensando a vivir en París, este muchacho está como medio Se le loco. fueron las luces. Y no De no, Cúcuta a París, no sí, sea de loco. Cúcuta a París, como se le ocurre, no era pretencioso. ¿Qué? Y no pude irme a estudiar a París. ¿Eso es algo que le faltó? Sí, yo siento siempre, digamos, yo soy de los que he tomado la vida, no acumulo frustraciones, ni yo voy echando para adelante, pero si a mí me preguntaran qué me faltó, mejor dicho, qué me faltó en la vida, pues, no Ir a la solamente estudiar en la Sorbona, sino vivir en París un año de estudiante. Yo después, Todavía puede irse un añito a mí sabático. me fascina Hemingway, leo mucho, he leído toda la obra de Hemingway y hay una novelita de Hemingway que se llama París era una fiesta, no sé si usted No, la ha leído. no la tengo. Y yo la leo cada determinado tiempo, digo yo. Y es una historia de Hemingway donde él habla del París que le tocó de joven después de la Primera Guerra Mundial. Ok. Y después cuando la comparación, él vuelve 30 años después, Después. en los años 50 a París, y dice, esto no es lo, Otra París. esto no es lo mismo. Claro. Entonces yo ya para qué tomo el Y sabático. nunca El tema era juventud en el barrio latino, en la Sorbona, Claro. y no lo pude hacer. Y bueno. Pero no. todavía una embajadita en París y le pueden. Usted sí tiene los pergaminos para ser embajador, ¿no? No. Sí, pero vuelvo y le digo, París era una fiesta a los 20 años, no a los 50 ni a los 60. Sí me quedó esa frustración, no pude estudiar, hice la judicatura en la Procuraduría General de la Nación. Ok. El procurador era Carlos Mauro Hoyos, que después lo asesinó la mafia de Pablo Escobar. Gran hombre, un tipo. Sí, un tipo, yo lo alcancé a conocer mucho, conversaba mucho con él, lo admiraba mucho. Fue un asesinato, lloré mucho su muerte, estuve, me acuerdo,
en su funeral en Medellín, en esa época, en los jardines allá de Medellín. Recuerdo mucho ese día, fue muy triste para todo el país, y esta violencia que siempre se repite. Y después me dediqué al periodismo. A mí siempre me gustó escribir. Okay. Yo empecé a ser columnista del diario La Opinión en Cúcuta, que es el diario local, y le montamos competencia a La Opinión en un diario que se llamaba La Noticia. Un grupo de dirigentes liberales de allá, de empresarios, junto con algunos conservadores, dijeron vamos a montar un nuevo medio de comunicación. Con conservadores. Con conservadores. Era frente nacionalista el diario. Y vamos a hacerle competencia a La Opinión, que era como el monopolio de la información Cada local. ciudad tiene su Diario local que cada vez está más debilitado, ¿no? Estos diarios locales, con todo el cambio acelerado de los medios de comunicación, la crisis. Y estuve año y medio y lo disfruté muchísimo. Con el diario. ¿Volvió a Cúcuta o desde acá? Volví a Cúcuta, no, volví a Cúcuta después de la judicatura, volví a Cúcuta. Me dijeron, dirija el periódico. Nosotros hacíamos el periódico en Cúcuta, la sala de redacción y eso, e imprimíamos en San Cristóbal. Fíjese usted cómo ha cambiado Entonces, el periódico salía en las famosas planchas de esa época, el periódico a las 12 de la noche, en un carrito, se iba el tipo a los talleres del diario La Nación, se llama el diario de San Cristóbal, se imprimía allá y volvía, y a las 5 de la mañana estaban las casas de los cucuteños. ¿Cómo les fue? Mal, quebramos, pues mal económico. A mí me fue muy bien porque me divertí mucho escribiendo editoriales todos los días y fue una experiencia maravillosa. El periódico mal porque luchar contra un monopolio que era La Opinión era casi imposible y duró como año y medio, 2 años del ensayo y ya no aguantaron más la metedera de plata. Hasta ahí fue. ¿Y qué pasó? En Cúcuta, de periodista. Hasta ahí fue y después entonces viene la otra historia. Estoy ennoviado, me caso. ¿Con cucuteña? Con bumanguesa, que vive en Bogotá. María Cristina es de Bucaramanga, bravísima, furiosa. Y me caso en el año 90. Vengo a Bogotá, estoy yendo y viniendo de Cúcuta a Bogotá, mirando a ver qué hacer. Me caso en el año 90 y en ese año eligen a César Gaviria. Gaviria nombra a Ernesto Samper ministro de Desarrollo y Samper me dice, venga y me acompaña. Yo ya conocía a Samper del Poder Popular aquí en Bogotá y eso. Venga y me acompaña a la Secretaría Privada del Ministerio. Y ahí empiezo como la trayectoria. Celebramos su cumpleaños. De servicio público. O despuesito, si fue 93, sí. Estaba yo, porque después de ahí me fui a Caracas de cónsul general. Noemí Sanín me llamó un día y me dijo, necesitamos a alguien de frontera, alguien joven, tal, muy querida, muy generosa. Ella era la canciller, Rodrigo Pardo era el embajador, muy triste, muy gran amigo de Rodrigo hasta su muerte. El señor también. Sí, y entonces me fui para Caracas. Yo creo que cuando celebramos el cumpleaños yo acababa de volver de Caracas. Muy bien. ¿Usted es cercano a Samper? ¿Samperista podríamos decir en ese momento o no necesariamente? A mí de las cosas que en política me han llamado mucho la atención en Colombia es esa, yo no sé si eso existe en todo el mundo, esa costumbre que tenemos de encasillar a todo el mundo con alguien por el hecho, el ismo. Yo detesto los ismos, no lo digo por Samper, detesto. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño al país, entre otras cosas. No me he puesto a averiguar si en todo el mundo funciona igual, pero esta cosa de los ismos, que si usted trabajó aquí, entonces usted es esto, si usted trabajó, incluso ahora en las ternas para magistrado, es que este trabajó con este y el otro. La gente trabaja, la gente desarrolla sus capacidades. Pero el nuevo magistrado de la Corte Constitucional era el abogado personal del presidente. Bueno, no, estoy hablando de, claro, pero esa es otra discusión. Pero digamos que trabajó en este, entonces es duquista, o trabajó en este gobierno, es santista o tal. Eso me parece a mí que es una... Entonces, si usted me pregunta a mí, yo acompañé a Samper en la campaña, lo acompañé en el gobierno. Obviamente, de alguna manera, reconozco ese programa socialdemócrata, lo que se intentó hacer. Obviamente, en estos días vuelve y surge el tema, la frustración del tema de la campaña, etcétera, pues no es del caso ahora.
Pero a mí cuando me preguntan, yo digo, yo no soy ni samperista ni santista, que trabajé con santos y lo admiro mucho y le tengo gran afecto, igual que a Samper desde el punto de vista personal. Con Samper últimamente desde el punto de vista político casi no estamos de acuerdo en nada, Ok. pero tenemos una buena relación personal. Gran persona, un tipo simpático, Exactamente, se divierte inteligente. uno mucho y tiene una visión a veces de las cosas distinta a lo tradicional que vale la pena analizar. Pero a mí me pregunta, yo soy liberal a secas. A mí no, esos sismos, la verdad, Ok. me parece que no son sanos para el país. Y no me siento Pero militando Uribe era en liberal. ningún ismo. ¿Ah? No lo veo a usted con Uribe, y era liberal, ¿o no? Pero Uribe era liberal hasta determinado tiempo. Ok. Después se volvió el líder del conservatismo en Conservatismo, Colombia. es ¿Ah? cierto, es cierto. Bueno, entonces se va. Uribe se reivindicaba mucho, yo hablaba mucho con Uribe el primer periodo de gobierno, decía yo soy de la base liberal y yo le decía, presidente, ¿no será de la conservadora? Es cierto, es cierto. Él cogió su camino. Bueno, entonces trabaja con Samper y ¿qué pasa? Que fue un gobierno dificilísimo. Dificilísimo. Yo trabajé con Samper en la presidencia de consejero de comunicaciones. Después me voy a trabajar con Rodrigo Pardo de viceministro de Relaciones Exteriores. Un momento del país muy difícil. Ahora que la gente dice nunca hemos vivido momentos como esto, a nosotros nos olvida No, claro, ese momento, el de la claro. parapolítica, el del No, narcoterrorismo, este país, y siempre sale adelante. Este país hay que ponerle fe, optimismo, ese ok, cuento de que este país se va a acabar y el catastrofismo. Yo soy enemigo de los sismos, dentro de ellos el catastrofismo, ok. que a veces algunos hacen campañas, hacen política dedicados a profetizar todos los desastres sobre este país. Y ahí yo estoy 2 años y medio acá, la verdad, muy agotado con esa tensión. Yo era muy joven, muy Claro. pelado, y esto es un tema que a uno lo sobrepasaba todo lo que pasaba. Y entonces me voy al exterior, me voy de embajador en Grecia. Y estando de embajador en Grecia, Camilo, es donde pues ocurre un episodio Cambia que su partió mi vida. vida en Claro. dos. Que ahí cuando usted me decía, usted tenía calculado, yo nunca pensé meterme en política electoral. Y ahí en ese momento, estando en Atenas, pues un día que obviamente no olvidaré nunca, me llaman un puente del 7 de agosto y me dicen que el ELN a la entrada del consultorio de mi papá le disparó a mi papá, que no se sabe muy bien cómo está. Yo estaba durmiendo una siesta en un hotel en el canal de Corinto, muy cerca de Atenas, porque era puente. Y yo apenas me dicen eso, yo dije, mataron a mi papá. Estoy muy cercano a su papá. Yo era muy amigo de mi papá, era mi mejor amigo, la Ok. verdad, no solamente era mi papá, porque él venía aquí a Bogotá de parlamentario, vivíamos juntos, desayunábamos juntos, almorzábamos juntos, comíamos juntos, caminábamos la séptima juntos, Claro. íbamos a buscar un restaurante árabe en el centro de Bogotá que se llamaba Ramsés, juntos en la séptima con 19. Allá le tenían incluso un cuartico atrás para dormir la siesta después de que comía libanés y la verdad mi papá pues fue la persona más cercana toda mi vida desde más que desde adolescente. Él fue un poco ausente en la niñez por la política y tal, pero nos unimos mucho cuando llegué a Bogotá a estudiar y fueron Y ya conservaban ideas 15 años de parecidas. una cosa muy cercana eh, en la cosa política, en mi tema profesional. Bueno, ¿no? Y obviamente ese fue un parteaguas de ¿Usted mi qué vida. hace? Lo llaman y ¿qué hace? Se va para Grecia, coge un avión. Como... No, eso fue, no, pues estoy ahí a una hora de Atenas. Eh, Años después nombraron al general Bonet, embajador en Grecia, que me sucedió. Ok. Y el general fue a ese hotel unos 3 o 4 años después. Y cuando el gerente del hotel, pues que salía del diplomático, Claro, embajador, por saludan, supuesto. supo que él era embajador de Colombia. Es una historia, Camilo, que tal vez no he contado mucho o nunca. Me contaba el general después que volvió a Colombia, el gerente le dice, usted es el embajador de Colombia, así me, ¿qué hay de la vida de un muchacho muy joven que no tenía cara de embajador y que era el embajador de Colombia, que yo nunca había visto
una cara y una tragedia igual. Aquí vino, se registró, estuvo al otro día en la playa y en la tarde salió con la señora y con una niña muy pequeña, mi niña tenía 2 años. Yo decía, a este señor le pasó algo, después fue que supe lo que le había pasado, qué hay de la vida. No, fue muy, muy duro. Nosotros cogimos Atenas, desesperadamente buscando vuelo a Bogotá. Terminamos yendo por Alemania, Bogotá. Yo nunca olvido, digamos, ¿Ya era un hecho que ese su papá había viaje. muerto? Ya era un hecho. Desde que salí del hotel, ya, a mí me dicen primero que atentaron, que estaba en la clínica, y a los 10 minutos me llama el presidente Samper, que era muy amigo de él además, Claro. y me dice, mire, No hay nada que hacer. él estaba en Cartagena, me acuerdo, muy triste, lo siento mucho, su papá. Claro. Yo hablo con mi mamá, tal, pues obviamente entró en shock mi mamá y... Usted le da la noticia a su mamá. No, ella ya sabía porque Claro, esto fue el noticia, atentado esto fue en el fue centro de radio. Cúcuta. Mi mamá cuando llega a la clínica, no, a la clínica San José, perdón, lo llaman a otra clínica que quedaba más cerquita de donde fue el atentado, pues ya mi papá estaba muerto. A la norte creo que lo llevaron, sí. Ok. Creo que mi papá ya había muerto. Eso cambia su vida. La cambió por completo. Él había estado 2 meses antes en Atenas y me había dicho, mijo, yo no voy a volver a aspirar. En esa época esa política cada vez se ve menos hereditaria, patriarcal, Total. ¿no? De los jefes políticos. Me ha dicho, yo no voy a aspirar más, yo ya estoy cansado. ¿Usted por qué no aspira? Y yo, no, papá, el que sirve para eso es usted. Yo yo me quedo aquí embajador feliz, tranquilo. aprendiendo. Grecia es un país maravilloso. Yo decía, aquí estoy haciendo una tarea por el país y esto, la Unión Europea, etcétera. No, yo me quedo aquí. Y él se devuelve y un mes y medio después fue el atentado. Totalmente no lo sentía uno que estuviera amenazado, nunca comentó nada. Una salvajada de estos señores del ELN, tal vez por generar un hecho de conmoción en el país. Claro. Y bueno, me toca devolverme y pasaron varios meses sin que tomara la decisión la elección esto era agosto del 97, la elección del Congreso era marzo del 98. Vengo a Cúcuta, me reúno con la gente de su movimiento, me plantean que aspire, yo digo que no, me devuelvo para Grecia. Yo no quería, realmente estaba muy, muy conmocionado, y la familia tampoco, nadie quería. Y bueno, viene la insistencia y esto, y estas cosas de que había construido un movimiento durante 25 años, esto no se puede quedar así. Y igual usted no era ajeno a la política. Este pensamiento, yo no era ajeno y conocía a todos los amigos y eso. Al final, en diciembre, tomo la decisión de devolverme y de renunciar y aspirar al Senado. Una campaña muy corta, la campaña, Camilo, más dura que hice en mi vida, más gratificante, pero al mismo tiempo más dura, porque yo llegaba a cada casa en los barrios de Cúcuta de los líderes que hacían campaña por mi papá y lo que encontraba era fotos con veladoras. Es que en esa época los jefes políticos eran muy cercanos a la gente, no estaba el tema de los medios de comunicación, eran la familia de la gente. Claro. Le tenían veladoras a una virgen en los patios. Era una cosa muy bonita, pero muy, muy, muy dura. Y esa fue mi primera campaña, muy cortica, muy intensa, me llenó de mucha nostalgia también. Claro. Pero también de mucha satisfacción de ver cómo la gente lo recordaba a él como una persona muy cercana a esa base social y a esos liderazgos populares. Él siempre fue muy, muy, muy de eso, como médico además, ¿no? Claro, es algo que va muy de... Entonces este cambio lo lleva a hacerse elegir. Me cambia la vida, hacerme elegir la cosa más difícil que hay es mucho mejor que lo nombren a uno. Claro. Y bueno, vuelvo y digo, eso parte mi vida, ese 7 de agosto, la verdad fue muy duro. Y ahí arranco esa campaña. Yo me acuerdo que el día que yo tomo la decisión de devolverme,
En la diplomacia en el mundo entero hay lo que llaman el grupo latinoamericano. Los embajadores latinoamericanos se juntan siempre, tienen un almuerzo al mes, cosa social, cosa de posiciones frente al gobierno. Y los embajadores en Grecia, todos podían ser no mis papás, sino mis abuelos, Camilo. Claro, claro. Porque era como el final de carreras diplomáticas en Brasil, me acuerdo del embajador de Brasil, el de Argentina y el de Uruguay. Cada uno en ese entonces tenía más de 70 años, yo tenía 30, 31. Y entonces me protegían como un niño. Y claro, eran aterrados de ver las noticias de Colombia, masacre, Mapiripán, sí, yo no sé qué cosa. Y cuando yo les dije, es que yo me voy a volver a... Me miraban con una cara, decían, este loco, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Me miraban, ¿usted cómo se va a volver allá? Lo van a matar. O sea, la cosa era muy, muy dramática, ¿no? La percepción que se generaba allá era un país claro, que... No, inviable. Y finalmente vuelvo, hago esa campaña y llego al Senado, en donde estuve 16 años. No, pues una gran carrera. 16 años estuve. Yo la verdad llegué pensando en que era un periodo y volví a mis cosas, y eso se va generando casi que una inercia que hace inevitable. Tiene que tener una decisión muy firme uno para decir, me voy. ¿Ah? Claro. Difícil. Si no, pregúntele a Roberto Gerlén o a Guillermo Vélez, compañeros claro, del Senado, que le decían a uno, o a Víctor Renan Barco, que le decían a uno, yo salgo de aquí con los pies por delante. ¿Ah? ¿Por qué decidió parar esa carrera en el Senado, que iba infinita seguramente? Porque yo precisamente no quería que fuera infinita y no quería... Una vez me preguntó Roberto Gerlén eso, cuando en el 2014 yo tomé la decisión de no aspirar. Gerlén me dijo en la comisión primera del Senado, ven, me trataba como un hijo, también era muy amigo de mi papá. Ven, aquí están diciendo que tú no vas a volver a aspirar, ¿es cierto? Le dije, yo sí, es cierto, pero tú estás loco. ¿Eh? ¿Cómo no vas a volver a aspirar? Si tu papá estuviera vivo, estaría aspirando. Y no me cabe la menor duda. ¿Eh? Pero yo no quiero terminar ni como hubiera terminado mi papá, ni como estás tú sentado aquí en una curul. Me parece que hay ciclos que hay que cerrar. Es más, de hecho, yo duré un periodo más. Yo en el 2010 había tomado la decisión, y ¿sabe por qué me quedé? Porque quería sacar adelante la ley de víctimas de restitución de tierras que me había hundido el gobierno en el gobierno de Uribe. Y yo dije, voy a hacer un periodo más solo, porque para mí se volvió el tema de la ley de víctimas un tema de vida, un tema para mí existencial, digamos. Yo quería sacar esa ley como una especie de catarsis, de homenaje a mi papá, de representación de todo lo que ha sido el sufrimiento de las víctimas del conflicto en este país. Hay dos cosas que me sorprenden dentro de nuestra conversación. Una, en cada momento de su vida que hemos hablado, un conservador aparece por ahí. En todas me ha nombrado un conservador por ahí. Fíjese, yo tan liberal, está bueno. Exacto, el cuento. Pero en cada uno. Y segundo, usted ha sido uno de los abanderados, además de manera constante y sin rendirse, por la paz del país. Usted la ha defendido a capa y espada. Que es sorprendente porque es que a su papá lo mató el ELN. Digamos, ¿cómo logra no vengarse de, sino al revés? Es una decisión de vida, Camilo. Y yo vivo, no sabes lo tranquilo y lo feliz que yo vivo de que haya tomado esa decisión de vida y la haya tomado con toda mi familia, sin que hubiera sido, digamos, esa decisión no se tomó que nos sentamos en la sala a decir qué vamos a hacer. Fue como la actitud de cada uno, y se fue dando. ¿Y su familia lo apoya en esto? ¿Su mamá está de acuerdo? Mi familia me apoya. Mi mamá, yo no le voy a decir que mi mamá adora a la gente del ELN. Exacto. Obviamente que no los quiere, pero entiende. Y obviamente que cuando hay esfuerzos de paz dice, ojalá pudiera, digamos, ella apoyó mucho el esfuerzo de Santos en el tema de la paz con el ELN, y cuando yo tomé una decisión de ir a Quito a la mesa con el ELN, que el presidente Santos un día me llama a su despacho y me dijo, le voy a pedir una cosa muy difícil, si usted me dice que no, yo la entiendo, pero déme una mano en Quito con estas negociaciones, ayude a esto, vaya allá, y yo fui, y hablé con estos señores. Es muy decepcionante. Es muy decepcionante, mire. Entonces, digamos, el tema es, nosotros tomamos la decisión de seguir adelante en la vida, no quedarnos ahí estacionados odiando. Yo siempre digo que el que odia es el que pierde la vida, ¿no? El odiado a veces ni siquiera se percata de...
Sin duda. Y estás buscando venganza todo el tiempo y estás buscando, digamos, justicia sí. Y yo llegué a un momento en que dije, aquí no vamos a tener justicia con la muerte de mi papá si no hay un acuerdo de paz, ni vamos a tener verdad. Porque ya pasaron nunca se encontró a los responsables, tema de la justicia colombiana, a pesar de esfuerzos muy grandes que debo reconocer que en ese momento hizo el fiscal Alfonso Gómez Méndez y tomó el toro por los cachos y se metió en la investigación a fondo. Con ese tema de la frontera, entonces dicen que se fueron todos para Venezuela, que mataron a otros, era un comando, digamos, hemos conocido algo de las circunstancias, cómo se preparó, quiénes, pero el ELN nunca ha querido, a mí cuando me dicen, usted ya perdonó al ELN, yo no puedo perdonar a quien no me ha pedido perdón y a quien no me ha contado la verdad. Lo que tengo en mi corazón sano, porque no estoy odiando, pero que diga que yo perdoné, ¿tú cómo perdonas un crimen Sí, no. si nadie lo asume? Total. Si hay un acuerdo de paz, si salen y reconocen sus crímenes, si piden perdón, yo siempre digo, yo estoy dispuesto a perdonar. ¿Pero usted cree que con el Tratado de Paz de las FARC pasó eso? ¿Han pedido perdón? Yo creo que sí, yo creo que las FARC han pedido perdón bastante, yo creo que hay muchas víctimas que se sienten reparadas, otras no tanto, pero mire Camilo, yo siempre he defendido mucho el derecho de cada víctima a tramitar su duelo de la manera que considere. Y usted es víctima, o sea, Cuando tiene a por qué veces decir. critican a una gente porque dicen esa gente se dedicó a buscar venganza. Para decirlo claramente, el tema de Uribe, por ejemplo, que lo de las FARC, que tal, que es venganza, lo del papá y la discusión si lo del papá fueron las FARC o no, la historia esta. Yo respeto mucho a esas personas como el expresidente Uribe, o los que se dedican toda la vida al proceso judicial, a buscar hasta el final. Yo amé a mi papá, lo disfruté y aprendí de él enormemente. Tengo un recuerdo que no quiero borrar nunca y yo pude reconstruir mi proyecto de vida. El 99% de las víctimas de este país se quedan en eso, desplazados, pierden sus familias, pierden sus posibilidades económicas. Yo pude seguir adelante, ya tenía una formación, tenía unas posibilidades de hacerlo. Entonces yo digo, quedarse uno odiando a esto y he tenido esa actitud. Ahora, también eso, debo decirlo con claridad, me ha permitido evaluar muy bien a la gente del ELN y definitivamente es una gente que no tiene remedio. O sea, se le han abierto todas las posibilidades de paz, no han querido. Yo he tenido 2 conversaciones con ellos, en el año 2000 en la serranía de San Lucas con Horacio Serpa y en el año 2017 allá en Quito cuando estaban las conversaciones, o sea, 17 años después. En el caso personal fueron conversaciones muy decepcionantes. Cero reconocimiento de responsabilidad, evasión de responsabilidad. Eso fue una decisión que tomaron allá los mandos en Norte de Santander, nunca supimos cuánto, nunca supimos quiénes, o sea, nunca que hay unos tipos que se fueron para Venezuela, que se perdieron, nunca asumiendo sus propias responsabilidades por un hecho que sin duda alguna los del COSE fueron los responsables de una decisión de esa trascendencia, tomar la decisión en 1997 de asesinar un senador, que era un senador de los más cercanos en ese momento al gobierno y hay que decirlo, el líder político en ese momento más importante del departamento, pues no era una decisión que tomaron unos tipos ahí. Y ha sido muy decepcionante eso, pero yo, más allá de eso, creo que la negociación y la conversación ha sido el camino. Yo creo que ahora toca mirar muy bien ya después de todo lo que ha pasado, bajo qué condiciones esa negociación, porque yo creo que cada vez es más evidente que esta gente no ha tomado la decisión de abandonar las armas y sigue pensando que la violencia es el camino. Pero al revés, cada vez se fortalece más, ¿no? O sea, el ELN de hoy es mucho más fuerte que el de hace 8 años, sin duda. El de hace 8 años sí creció geométricamente en estos 6 años y ha venido creciendo, digamos, durante todo este tiempo. Ahora, muy concentrado geográficamente en Arauca y Norte de Santander, que es una desgracia y una tragedia para esos departamentos, muy debilitado en otras partes, y es una guerrilla, digamos, el ELN hoy es una guerrilla binacional, eso es cierto,
Claro. Hay mucha gente del ELN en Venezuela, en la frontera con Venezuela. Entonces, eso hace más difícil la estrategia para combatirlos militarmente. Pero el ELN, en mi concepto, Camilo, con esta masacre que produjeron en el Catatumbo, yo era ministro del Interior todavía, Sí. sepultaron cualquier vestigio político de su lucha. Yo creo que ya son iguales que todos estos demás grupos criminales, simplemente buscando controlar rentas criminales para financiar su aparato de O sea, muerte. la solución es militar. Yo diría, Camilo, que esa va a tener que ser una discusión fuerte del país en el año 2026, más allá de Petro o no Petro, más allá de paz total. Yo creo que esta apertura que hizo Petro en la negociación con el ELN y con otros grupos ha dejado en evidencia la falta de voluntad, la falta de propósito político de esos grupos, ya no lo tienen, y por ende la falta de voluntad política. O sea, ¿usted qué negocia con estas disidencias de Iván Mordisco o con estas disidencias de... Ahí negociación política no hay, tiene que ser sometimiento a la justicia. Okay. Y en el caso del ELN, que era el último grupo, entre comillas, con origen político que quedaba, yo creo que cada vez se parecen más a ellos. Yo soy muy escéptico hoy, tengo que decirlo con claridad, así sin ambajes, soy muy escéptico de una posibilidad de negociación con el ELN en lo que queda de este gobierno y hacia el futuro. Esos señores no. ¿Quiere decir esto, traduce esto que la paz total ha sido un fracaso? Traduce esto que la paz total fue una política muy ambiciosa, muy audaz, con una dosis de ingenuidad muy grande del presidente de la República. Yo creo que el presidente pensó legítimamente y de buena fe que la mayoría de esos grupos, como él había estado en las armas y como él defiende unas ideas de izquierda, que estos grupos realmente, y él ha expresado esa decepción, que estos grupos realmente tenían ese propósito, y se ha dado cuenta, él mismo lo ha dicho, que son unos traquetos y dedicados a las actividades ilegales, y yo creo que obviamente los éxitos, digamos, los pequeños éxitos de la paz total han sido mínimos, pero de alguna manera esa política, con todas las dificultades que ha tenido, ha permitido poner en evidencia todos estos sectores, que definitivamente hay que buscar una estrategia de seguridad distinta hacia el futuro. Me lo traje del pasado, llegó trabajó con Santos de la mano. Bueno, salí del Senado, usted me preguntaba ya esto y me fui a trabajar con Santos en la campaña y bueno, terminé en el gobierno de Santos, que fue una experiencia maravillosa. 3 años duros, intensos, pero con buenos resultados. Yo siempre he entendido el servicio público. Si tú no estás haciendo algo en lo que crees, en lo que estás convencido, no vale la pena. El buen resultado es por la firma del tratado. Si uno defiende unas causas, digamos, cuando yo estaba en el Senado, le comentaba ahora a Camilo, yo dije, yo quiero sacar adelante la ley de víctimas sin tierra. Si a mí me preguntan cuál es la satisfacción en su vida personal y pública más grande que ha tenido en la vida, es la ley de víctimas y tierra. Reconoció a millones de víctimas, las ha dignificado, se han reparado millones de víctimas, faltan mucho más porque es que esta tragedia colombiana de 50 años ha sido inmensa, pero sin duda alguna, yo digo, valió la pena estar en el Senado por haber sacado la ley de víctimas. En el gobierno Santos, obviamente, me llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo, así haya muchos contradictores. Yo creo que el acuerdo de paz con las FARC fue un hito en la historia de este país. Se desarmaron y desmovilizaron 13.000 hombres con monitoreo de Naciones Unidas. Ese cuento de las disidencias, de esos 13.000 hombres, el 95% siguen desarmados. O sea, usted me dice que esos 13.000 hombres, 1.000 solo han regresado. No más, los restos, las disidencias. Hay 12.000 tipos de nuevo reclutamiento, desmovilizados están los registros, no lo que digo. Okay. La agencia de reincorporación está todavía pagando además una cifra cada y están monitoreados y eso en el gobierno Duque, en este gobierno, o sea, eso está ahí. Y yo creo que fue muy importante, porque de alguna manera el conflicto hoy es distinto. Yo creo que el Estado colombiano, por eso digo yo que es importante estrategia de seguridad, tiene más fortaleza y más legitimidad moral hoy para enfrentar militarmente esos desafíos. Entonces, digamos, el acuerdo de paz, pero también me dio mucha satisfacción sacar adelante la reforma del equilibrio de poderes, una reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial, que yo creo que ha sido muy sana esa prohibición,
para la democracia colombiana, para nuestra institucionalidad y muchos otros temas del ministerio. La verdad fue una experiencia maravillosa de conocer el país, el manejo de la conflictividad social, conocer el tema de las comunidades indígenas, afro. Acá hay otro país, Camilo, que la inmensa mayoría de la gente en Colombia, no solamente a veces se estigmatiza a la gente de Bogotá, que es que la gente de la 72 para el norte no conoce, no. Mucha gente en las ciudades del país no conoce lo que es ese otro país, y nosotros hemos sido un país muy desigual y muy excluyente y muy racista y muy clasista, hay que decirlo, y ese ministerio me permitió conocer mucho ese país. Luego fue una experiencia, además un trabajo con el expresidente Santos, la verdad que fue absolutamente impecable. Llega Duque. ¿Qué pasa con usted, con Duque en el poder? Llega Duque, perdemos las elecciones, me voy del Partido Liberal. Porque se fue. Pues además que usted ha dicho aquí todo el tiempo, yo soy liberal. Y sigo siendo liberal, de pensamiento liberal, pero no de este partido. O sea, ¿cómo iba a seguir yo en un partido que acompañó 8 años la política más importante del gobierno Santos, que fue la política de paz? Y el día de las elecciones de la primera vuelta de ese 2018, ese partido decide apoyar, más allá de Duque o no, decide apoyar al candidato que había dicho que iba a hacer trizas el acuerdo de paz que el partido respaldó. Explíqueme políticamente la coherencia de ese partido. Yo dije, no, esto no es serio. Partido Liberal no puede terminar apoyando un gobierno de derecha del Centro Democrático, enemigo del acuerdo de paz. Yo ahí no puedo estar, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece el Partido Conservador apoyando a Petro? Irme en marcha. La misma opinión, son las incoherencias de la política colombiana. Yo cuando vi, le cuento anécdota, empezando el gobierno Petro, estaba fuera del gobierno y veo acuerdo del Partido Conservador, partido de gobierno. Yo le dije, no menciono el nombre de un dirigente conservador, digo, ¿usted se imagina que llegue hoy un extranjero, un dirigente político o empresario a su hotel en Bogotá, prenda la televisión, vea las noticias y vea la noticia, Partido Conservador apoya el gobierno de izquierda de Petro? Ese tipo va a decir, ¿esto qué es? Explíqueme esta cosa. O sea, era muy absurdo. La política tiene que tener un mínimo de coherencia que muchas veces a la gente se les olvida. Que el Partido Liberal sea partido de gobierno es válido, más allá de... Y ya no lo es, digamos, o el expresidente no lo es, la bancada sí. Pero yo me salí en ese momento por eso y construimos este partido en honor a la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, que se llama En Marcha. Y además acaba de tener una gran noticia. Acaba la Corte Constitucional de garantizarnos los derechos en democracia. ¿Y para dónde va En Marcha? ¿Cuál es el objetivo de En Marcha como partido? Defender el ideario liberal que el partido dejó de defender unas ideas liberales, defender un espíritu reformista, defender los derechos de los colombianos. Vuelvo y le digo, yo no entiendo la política si no es para defender unas causas y para mostrar resultados. O sea, aquí el tema no es de ideas, sino también de eficacia. En el Senado hicimos el tema de la ley de víctimas. En el gobierno me enorgullece haber liderado el llamado Fast Track, que garantizó esa desmovilización y desarme de los 13.000 con esa legislación que se sacó, el sistema de justicia transicional, el estatuto de oposición, etc. Y ahora en este ministerio de Petro haber sacado adelante el acto legislativo del Sistema General de Participaciones, que es una causa en la que creo yo, Camilo, si este país no avanza hacia la autonomía territorial, si no la descentralización de Colombia. Más allá de la descentralización, a mí me parece muy tibio hablando aquí necesitamos más autonomía territorial, autonomía política, autonomía económica, una autonomía de ¿Eso es que Bogotá pierda liderazgo? No Bogotá, a la gente confunde. La gente cuando hablan de centralismo dicen Bogotá, no, es el gobierno central. Es que es una élite tecnocrática que podría estar ubicada en Cali, en Medellín, en Barranquilla, está en Bogotá, que concentran todo el poder, que concentran toda la plata, que creen que ellos son los únicos que pueden hacer las cosas bien. Y eso, un país como Colombia no se puede manejar desde Bogotá y no se puede manejar con ese centralismo. El centralismo ya fracasó en Colombia. No ha sido capaz de resolver los problemas de la gente. Lo que nos hemos negado es a darle cristiana sepultura. Hay que darle esa cristiana sepultura. ¿No le da miedo en esa descentralización del país la corrupción local? Pues claro que me da miedo.
Y me da miedo la corrupción nacional y la departamental y la local. Pero eso es otra discusión, que eso tiene que ver con el sistema político. Si nosotros no cambiamos el sistema político, yo soy experto en fracasos, ahorita estaba hablando de los éxitos, sí, ¿no? En el Congreso y experto en fracasos de reforma política. Me han hundido 3 veces como ministro del Interior las reformas políticas en el Congreso. No hay voluntad para sacarlas adelante. Y si nosotros no cambiamos, miren lo que está pasando ahora, Camilo. A ver, vámonos al hoy, que está bueno. Miren lo que está pasando ahora. Cada escándalo de corrupción. Sí. Hoy estamos con lo de David Gacero, ayer con lo de Carlos Ramón, antier condenaron a los funcionarios de Uribe. Recibe una ola de indignación de la parte contraria. Cierto. ¿No? Sí, Entonces salen los opositores, esto es una cosa monstruosa, tal, el escándalo mediático y tal, o si es del otro lado, lo mismo. Y evadimos el tema de fondo. Vamos a seguir asistiendo a esos escándalos si no cambiamos el sistema político. Y no hemos tomado la decisión política de cambiarlo. Y eso tiene mucho que ver con el tema del centralismo también. Entonces, un país que sigue siendo un país presidencialista y un país centralista, y yo creo que hay que debilitar el presidencialismo y debilitar el centralismo para avanzar en mayor autonomía y poder resolver los problemas de la gente. Entonces, la gente dice corrupción, listo. Eso es un problema, pues eso es un problema que existe hoy en el centralismo. Sí, ¿cuáles claro. han sido los más grandes escándalos de corrupción de los últimos 20 años? Mencióneme 3, le devuelvo en su mente. No, pues es que... Pero mencióneme 3. Me acaba de nombrar 3 del momento, es que cada por eso, pero digamos, históricamente en los últimos 20 años usted diría, ¿qué se le viene a la cabeza? No, bueno, los 70.000 millones de... Centros poblados. Centros poblados. Odebrecht. Odebrecht, por supuesto. Para ser justos con los gobiernos, política, vaina y los actuales. Sí, sí. Todos son del gobierno central, todos son de gobiernos nacionales. Claro, todos, es más apuntable, ¿no? Todos tienen que ver. Claro. Es un poco como el ELN en un sector que es parecido. Sí, claro. Ahora, hay corrupción en las regiones sin duda alguna, sin duda alguna, hoy con el centralismo. Nosotros lo que tenemos que pensar es cómo somos capaces de salir del discurso de la corrupción a realmente ser eficientes contra la corrupción. Contra la que se da en el gobierno nacional, en el departamental y en el municipal. Claro. Pero uno lo que no puede, Camilo, es utilizar la corrupción como excusa para mantener las cosas como están, que es evidente que no están funcionando. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué hace el DPS en Colombia? No este de Gustavo Bolívar y Petro, el de hace 4 años de Duque, el de hace 8 años de Santos. ¿Qué hace llevando cocinas a gas a los campesinos de Colombia? ¿Qué hace pavimentando vías urbanas en los pueblos? ¿Qué hace desde Bogotá haciendo los convenios? ¿Qué hace el DPS haciendo plazas de mercado en los municipios de Colombia? Es una tarea de los municipios, que es donde saben qué es lo que necesitan y qué no. O sea, ¿O qué hace el Invías definiendo cuál es la vía terciaria para el municipio de Simití en el sur de Bolívar? O eso es la gente allá la que conoce. Si llevamos esto a la salud, donde el gobierno Petro un poquito quitaba esa DPS, si llevaba esos presupuestos a las alcaldías y gobernaciones, ¿eso a usted le gusta? Eso tiene lógica, fortalecer la atención primaria, la atención preventiva, y eso se tiene que hacer en el territorio. Lo que no comparto de la reforma de la salud es que para hacer eso usted tenga que acabar lo otro. Yo creo que pueden ser complementarios y se tiene que encontrar una fórmula de concertación para eso. ¿Estaba mejor la salud hace 4 años que hoy, o no? Y estaba mejor hace 8 años que hace 4. Llevamos 25 años deteriorando, la gente se le olvida. Acuérdese Saludcop, acuérdese el robo de las EPS, eso es cierto. ¿Sabe cuánto está gastando el país este año en salud? No, ni idea. Gastando no, le digo, la inversión, porque eso no es gasto, es inversión en la gente. 100 billones de pesos, es el presupuesto más alto en la historia. De 100 billones de pesos, para que usted haga el cálculo, Camilo, es más del 20% del presupuesto general de la nación. No, claro. Más que defensa y más que educación. Y se está girando, se ha vuelto insostenible el sistema. O sea, algo está fallando en el sistema de antes del gobierno y ahora con el gobierno también no se ha solucionado. Voy a volver a traer acá, pero es que hay una pregunta que me he hecho mejor dicho, yo me soñaba este día para hacerle esta pregunta. Cuando usted nos participó en la campaña de Petro, además usted tenía una particularidad que la ha tenido siempre, que apoyaba lo bueno y atacaba lo malo, pero nunca me imaginé
que fuera a entrar al gobierno. Jamás. De hecho, le voy a confesar una cosa. Días antes de que usted entrara al gobierno, estuve aquí en mi casa una gran amiga suya que lo quiere mucho y estábamos hablando del gobierno y hablamos de usted y sentíamos que usted estaba un poco más del lado de ella que y de pronto a los 3 días la llamé y le dije, oiga, ¿qué pasó con su amigo? Hoy es el Ministerio del Interior. Ya me imagino cuál es la amiga, que es bastante radical. Cuénteme esa llamada del presidente. Pues mire. ¿Usted se lo olía? Sí, desde hace un tiempo, a ver, Camilo. Yo en el año 2018 voté por Humberto de la Calle, que era el candidato liberal que me derrotó en la consulta interna, y hice campaña con alma, vida y sombrero por de la Calle, y lo admiro y respeto mucho. Y en la segunda vuelta presidencial voté en blanco cuando quedaron Duque y Petro. Fui de los que anuncié que iba a votar en blanco. Lo dijo públicamente. Lo dijo públicamente. Sí, lo anuncié. Y nunca pensé en votar en Duque. El debate era si votaba por Petro o votaba en blanco. Okay. Finalmente, las dudas frente a varias de las propuestas de Petro me llevaron a votar en blanco. Okay. En el 2022 construimos la coalición de la esperanza después de que me salí del Partido Liberal, una coalición que resultó bastante accidentada. Muy accidentada. En el camino, que sonaba muy bien y tuvo muchos accidentes y tropiezos. Perdimos con Fajardo en la primera vuelta y llegamos nuevamente a un escenario. Esas son las cuestiones del sistema de la segunda vuelta presidencial, que la gente termina votando en contra de y no a favor de. Y llegamos a la disyuntiva de Rodolfo Hernández y de Petro. Anuncié también en ese momento, ya como partido en marcha, que votaríamos por Petro, por su espíritu reformista, por las propuestas, por el tema de la paz, etcétera, etcétera. Nunca he sido de izquierda, nunca he sido del pacto histórico, he sido, como le dije, liberal, y tomé esa decisión a conciencia diciendo: este país tiene que avanzar en inclusión, tiene que avanzar en equidad social. Hay muchos sectores de la sociedad colombiana que no están incorporados y Gustavo Petro representa eso. Y yo creo que la llegada de Petro al poder fue una buena noticia y es una buena noticia para la alternancia democrática en este país. No podíamos seguir en esta cosa de los mismos con las mismas y el mismo país. Pero Rodolfo era también un outsider. También, sí, era un outsider, tiene razón. Los dos eran de alguna manera, no significaban el establecimiento. Y eso es bueno, abrir la democracia. Yo creo que el saldo democrático para el país es bueno en liderazgos y eso. Ese es mi balance. Pero yo, obviamente, en ese momento no tenía cercanía con el gobierno. Tomé la decisión, hablé con el presidente una vez y no volví a hablar. Y yo empecé a opinar, como usted lo dice, de unas cosas bien, de otras cosas regulares, de otras cosas mal, a cuestionar cosas, a elogiar unos temas. Yo comparto mucho el espíritu reformista del gobierno. Este país necesita muchas más reformas y no menos, ya que hay gente que considera que no hay que reformar nada, que el statu quo es lo mejor que puede pasar. Pero hay que tener reformas buenas. Sí, y hay reformas buenas. Sí. Depende también usted cuando mira cuáles son las buenas. O sea, es que, y hay que tener mucha concertación. Yo estoy de acuerdo, y fue lo que intenté hacer y avanzamos mucho durante estos meses en el ministerio. Pero bueno, estoy alargando mucho la respuesta. Ya el presidente, unos meses antes, me había enviado mensajes de que si consideraría la posibilidad de acompañarlo. Yo había dicho: no, yo estoy bien así como estoy. Estamos apoyando como partido muchas reformas, pero pues ya al gobierno no tengo interés en volver, y menos al mismo ministerio de repitente. Y el año pasado volví en junio de un viaje largo y encontré otra vez una llamada, pero por lo menos venga a conversar con el presidente. Y para resumirle, tuve 2 conversaciones, creo que eso lo comenté en algún medio. Cada conversación como de 4 horas con el presidente. Hablamos de lo divino y lo humano, de las reformas, de la institucionalidad, de los temas de la campaña, del famoso tema. En ese momento lo habían montado en la teoría de que podía convocar una constituyente solo con el acuerdo de paz, sin pasar por el Congreso. Yo le dije al presidente que prefería no acompañarlo, que le agradecía mucho y tal. Volvió e insistió: acompáñenme, porque ustedes dicen que este gobierno es muy cerrado y muy de la izquierda. Entonces uno pretende abrirlo, ustedes tampoco ayuden. Entonces eso fue un argumento que discutimos mucho. Yo empecé a mirar que había unos consensos desde el punto de vista institucional, ¿no?
que yo podía de alguna manera garantizar desde el ministerio un clima más tranquilo de diálogo, un clima de concertación, desmontar todos esos fantasmas de que no iba a haber elecciones, que la constituyente, que decretos de conmoción para aplazar elecciones, que yo nunca creí en eso. Pero la gente con razón, legítimamente, por distintas razones, había incertidumbre en el país sobre eso. Y al final tomé la decisión, dije yo, voy a tomar la decisión, sé que es una decisión controvertida, difícil, pero creo que alguien me preguntaba, ¿usted por qué lo hizo? En una reunión de empresarios yo dije, si le digo la verdad, no me van a creer. Me dijeron, ¿por qué? Dije yo, porque usted dirá, esa es una respuesta de político que no se le cree. Sí. Pero yo sí creí realmente y sigo creyendo que en ese momento, y creo que lo logramos hacer, podía ser una contribución a generar un clima de mayor tranquilidad y estabilidad. Podía ayudarle al país en un momento, la gente se lo olvida, pero en junio del año pasado estábamos implosionando de que constituyentes, de que toda clase de cosas, y fue un semestre que se tranquilizaron las cosas, que se planteó un acuerdo nacional que después se dañó, daría para otro programa por múltiples razones, responsabilidades de lado y lado, de oposición y gobierno. Logramos avanzar en este tema de la autonomía territorial. ¿Le fue bien? ¿Se sintió bien dentro del gobierno? Yo me sentí muy bien y me sentí muy bien. ¿Lo representa Petro como presidente? Yo debo decir que el presidente Petro fue respetuoso en el diálogo, generoso en el diálogo, siempre con posiciones distintas, porque tenemos posiciones distintas de mucho y había una discusión sana, conveniente, con un muy buen diálogo. Yo pienso que claro, depende también cada ministro, cada sector, toda esa historia de que no habla con los ministros, tal. Yo no puedo eso hablar, es verdad, eso le iba a decir. Yo no puedo hablar sino por mi experiencia. ¿Usted hablaba con el presidente? Todo el tiempo. Es que un ministro del Interior no puede ser ministro sin... Pero la ministra de Justicia acaba de decir que no tenía el celular siquiera. Por eso digo yo no puedo hablar de todos los colegas. En mi caso se pudo hacer la tarea. Yo sentí un apoyo del presidente grande, me apoyó, había mucha división interna, Camilo, no sé si usted recuerda, en ese tema de la autonomía territorial, el ministro de Hacienda en contra, en el fortalecimiento del SGP, planeación nacional, gente que había trabajado con él en el pacto histórico y él dijo la posición es esta, la del ministro del Interior, y es la que vamos a defender en el Congreso. ¿En ese momento en planeación estaba el ministro de Trabajo actual? ¿Cómo? ¿En ese momento en planeación estaba el ministro de Trabajo actual? En ese momento en planeación no, estaba Alexander López. Entonces yo creo que fue una buena experiencia, otra experiencia distinta. Esto es un gobierno distinto. A mí cuando me dicen, la gente lo primero que tiene que entender es que esto es un gobierno distinto. ¿Sí, ¿no? ¿Es distinto? Pero claro que es distinto. Claro que es distinto en su visión de país, claro que es distinto en las comunidades que aspira a representar. Y eso está bien en democracia. Hay representación de intereses de uno u otro lado. Claro que es un gobierno distinto. Ahora, que obviamente, lamentablemente, algunos cayeron en prácticas iguales a los gobiernos anteriores y eso puede ser, pero en su visión de país es distinto. Lo que a mí me parece es que obviamente hacer cambios en este país es muy difícil. La gente le tiene miedo al cambio en general, en el mundo entero, en la democracia. Usted tiene que hacerlas poco a poco y no pretender hacer todo al mismo tiempo. Ok, total. Pero entonces a usted lo representa Petro en el gobierno, o sea, usted se siente representado. ¿Usted cree que... Petro es presidente de los colombianos, como ciudadano me siento representado. Es que cuando yo antes de entrar al gobierno, durante el gobierno y ahora después del gobierno he tenido siempre la misma posición. Hay temas del gobierno que yo creo que hay que sacar adelante en Colombia, creo que ha habido una posición mezquina en eso, que no han querido apoyar unos cambios que necesitan el país. Hay otros temas en los cuales el gobierno está equivocado. Si usted me pregunta a mí, y además yo lo discutía internamente del gobierno, la política de paz total, yo creo que se cometieron equivocaciones de metodología que de alguna manera dificultaron avances en eso. El espíritu de las reformas sociales, ese espíritu del gobierno de reforma, el tema de la inclusión, cómo ha avanzado en reforma agraria, lo comparto plenamente. El tema de la transición energética. A mí me parece que se ha tomado una posición radical que yo creo que ha sido inconveniente para el país. Se hubiera podido avanzar en transición energética sin causar efectos fiscales y económicos duros, que yo creo que ahí, digamos, la ideología primó sobre la realidad. Entonces, con diferencias, con matices, como todo, pero yo creo que este país
no nos podemos acostumbrar al blanco o negro, que es lo que ha pasado con esta reforma, ¿no? O derrotamos al gobierno hundiendo la reforma o la sacamos como el gobierno quiere. Y yo creo que en democracia siempre es posible concertar. Aquí se nos olvidó la palabra consenso, Camilo. La eliminamos del diccionario, aquí ya no, pero no en el gobierno Petro. No, desde hace ya bastante tiempo se nos volvió casi imposible hablar, conversar y ponernos de acuerdo en algo. Pero fíjese que usted me ha contado cómo esa ley de víctimas que usted le metió a la ficha, se la tumbó el gobierno Uribe y usted le siguió metiendo y la volvió a presentar y le metió esfuerzo. Tenemos un gobierno que decide, porque no le pasó una reforma que creen conveniente, que es un tema ideológico también para mi gusto, porque aquí se convirtió en que el que no quiere la reforma laboral está contra los trabajadores y el que la quiere está a favor de los trabajadores. Y yo creo que no es así, hay filosofía. Hay puntos medios. Hay puntos medios. Pero entonces mete una consulta popular que usted lo he visto medio apoyándola, a usted no le molesta la idea. Pues mire, yo lo que digo es las instituciones funcionan. Y eso para mí es lo más importante. Ojo con esto. Nosotros somos catastrofistas de este desastre. Las instituciones en este país están funcionando. Okay. El Banco de la República está haciendo su tarea, la Corte Suprema y la Fiscalía están haciendo sus tareas, el Congreso de la República está haciendo su tarea. El Congreso de la República, a mí me parece una equivocación impresionante la que cometieron los 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado. Una torpeza política increíble, haber hundido en tres horas una reforma que llevaba discutiéndose 2 años, así como se critica que se aprueba la reforma a pupitrazo, aquí la negaron a pupitrazo sin dar oportunidad. Ahora en la Comisión Cuarta se ha abierto una posibilidad de mirar las conveniencias o no de las medidas de la reforma. Ahora, que fue una torpeza política, sí. Que la Comisión Séptima tenía todo el derecho a hacerlo, sí, hay independencia de poder. Y el gobierno tiene todo el derecho, el gobierno no está haciendo nada estrambótico ni por fuera de la Constitución. Vale, pero se la negaron. El artículo 104 de la Constitución le da al gobierno esa posibilidad y le da al Senado la posibilidad de aprobarla o negarla. El gobierno la negó, el Congreso la negó y también tiene todo el derecho el Congreso de hacerlo. Y la Constitución, como este es un mecanismo novedoso, la Constitución no contempla la doble. Esto nunca lo habíamos utilizado en la consulta. Usted puede tener teoría y no sabemos la Corte Constitucional qué va a decir, si puede insistir o no dentro de la institucionalidad. Si usted me pregunta a mí, realmente, yo soy amigo, yo voté estando en la oposición a favor del referendo de Álvaro Uribe en el Congreso. Okay. Yo soy amigo de los mecanismos de participación. Esto. Entonces, ¿para qué pusimos en la Constitución del 91 la democracia participativa? Yo soy amigo de eso y obviamente participé y lideré el plebiscito que nos derrotaron en el gobierno Santos. Sería inconsecuente decir ahora que no está de acuerdo uno con una consulta popular que además es para reconocer derechos de los trabajadores. Ahora, dicho esto, yo entiendo las dificultades del momento, la polarización política, esta cosa difícil de manejar, y no hay que tenerle miedo a la participación ciudadana, tampoco a las movilizaciones ciudadanas siempre y cuando sean pacíficas, pero sin duda alguna, si usted me pregunta a mí, pues yo he sido una persona que cree en las instituciones, en el Congreso, y creo que lo ideal sería que se concertaran reformas en el Congreso. Esto es un mecanismo extraordinario que si la Comisión Séptima no hubiera cometido esa equivocación, que la hicieron soberanamente, seguramente no estaríamos en esa discusión. Pero usted se imagina a partir de hoy, Juan Fernando, cada presidente que no le pase una reforma, pasando unas preguntas, además unas preguntas medio bobas. Es que fíjese usted que... Y si se la niegan, la repite con 2 preguntas más. Pero es bien interesante, claro, es una contraposición entre la democracia representativa y participativa. Y es un nuevo debate que se abre en Colombia. Fíjese usted que esa normita del 104 lleva ahí 33 años. Claro, nunca. Y no había sido utilizada para estos efectos de cuando hay divergencias entre Congreso y Ejecutivo. Yo creo que hay una discusión válida que ahí nadie tiene la razón absoluta, Camilo. ¿No le asusta a usted, Juan Fernando, un presidente llamando al pueblo a la calle? Es que es sorprendente, es que de las cosas más graves que le pasa a un país son estos paros nacionales, porque realmente económicamente le cuestan, pero yo nunca había visto un presidente liderándolos, pero además sin tampoco mucho auge.
Porque es que yo cuando vi al presidente enfurecido porque no le salió la reforma, porque decían que era un fraude, que saliera la gente, yo decía, bueno, revolución social, no pago nada. Metieron 18.000 personas en Barranquilla con bucecitos, pero no pago nada, pero a mí me asusta. A mí como colombiano... A ver, yo creo que los extremos son malos y abusar de figuras es malo. A mí la movilización Sí, no, pacífica, que voluntaria. llamen a la gente a movilizarse para demostrar que hay apoyo a una reforma, eso es parte de la democracia. Ok. Yo creo que pretender que eso no existe, yo creo que eso hace parte de ese nuevo país y esas nuevas expresiones de ciudadanía. Ojo, hay gente que le está diciendo a los colombianos que tenemos que volver al pasado, que tenemos que volver al país que teníamos hace 20 años. Camilo, ese país no De existe. acuerdo. Hoy hay un país mucho más incluyente, la gente se siente más representada, está más conectada con Total. estos aparaticos. O sea, hay que tener en cuenta eso. Entonces, digamos que eso está bien. Si usted me pregunta a mí, si yo estoy de acuerdo con que el gobierno convoque a paros, no, me parece que eso no tiene, digamos, es inconveniente para el país. El gobierno puede convocar movilizaciones, las centrales obreras pueden convocar movilizaciones, la oposición ha convocado movilizaciones y ha salido gente también, y al gobierno también. Y fíjese usted, Camilo, una cosa buena de esas movilizaciones, a pesar de los temores, han sido pacíficas, la verdad, y ojalá se mantengan así. Digamos, ha habido protección de las movilizaciones, no se ha alterado. Digamos que tenemos en la mente el Claro, estallido social del 2021. Yo, por ejemplo, estos días, con lo del miércoles o jueves, yo confío mucho en que salga bien las movilizaciones y que no haya ningún tipo de problemas de violencia, ni que haya infiltrados que generen todo esto. Pero me ha llamado mucho la atención, estuve en Cali hace unos días y ahora en estos días he escuchado al alcalde, a la gobernadora, hay como un déjà vu, ¿eh? Con el claro, es que da 2021 en susto. Cali, que fue la ciudad que más sufrió en esto, como llamando todo el mundo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta y las autoridades y todo el mundo, o sea, hay que hacer un llamado. Ahora, hay que decir que el presidente todo el tiempo ha insistido, movilización pacífica, sin violencia, protección de los bienes, pero obviamente las movilizaciones siempre tienen el peligro de los desadaptados que aparecen o de los infiltrados que aparecen. Esperemos que eso salga bien. Una cosa es movilización ciudadana y otra cosa es parar el país porque se discute una reforma en el Congreso. Yo creo que hay matices, vuelvo y digo, aquí nos acostumbramos al blanco o negro y aquí siempre hay Pero puntos usted, intermedios. usted me habla del discurso del presidente. A mí personalmente, además, los medios de comunicación no han hablado de esto. Y es una cosa que a mí me quedó a mí, como colombiano. Usted dijo, el presidente es el presidente de todos. Yo no me siento, por primera vez siento que no, no, el presidente no es mi presidente porque además me excluye. Él habla de, le digo a la policía y al ejército, estoy parafraseando, seguramente me equivoque, no tocar a la clase media, no tocar al pueblo y no tocar las Es que instituciones, a pero veces, deja lo que él llama la oligarquía pero yo por creo que a fuera. veces A mí le eso me parece metemos, yo creo que a peligrosísimo. veces le metemos mucha tiza a esas ¿Será? intervenciones, le metemos mucha cosa de que eso tiene unos mensajes Y y no, eso. Cualquiera a él hablando ahí en una plaza se se le le olvidó olvida meter una eso gente. o pensó en ese momento en la Ok, clase media. Yo no creo realmente que ahí haya una incitación a nada, ok, créame ok. sinceramente que a mí no me preocupa. Ahora, vuelvo y digo, yo espero que eso salga bien, el gobierno toma riesgos convocando esas movilizaciones, porque obviamente cualquier cosa que suceda va a ser responsabilidad Claro. del gobierno. Llevamos 2 años y medio de movilizaciones, a la gente se le olvida, Sí, pero nunca durante habían este sido gobierno. lideradas, pues tan. Y hasta el momento Ha han sido pasado. Sí, sí, pacíficas. sí. Yo creo que nos tiene que quedar esa lección del estallido social que obviamente produjo tanta división en Colombia y produjo tanto daño. ¿Qué sigue? ¿Lo tendré a usted? ¿Tendré la posibilidad de estar en un tarjetón y tener su cara enfrente mío o Yo no? no soy candidato hoy. Ok. Eh, yo pienso que hoy hay un superávit de candidatos y un déficit de propuestas. No hay propuestas. Yo quiero empezar, ya estoy saliendo por el país a defender unas propuestas. Ok. Yo vuelvo y le digo, yo no creo que el ejercicio de la política tenga sentido si no es para defender unas causas, unas propuestas en las cuales creo y van evolucionando con el paso del tiempo, así como hace 15 años para mí la obsesión era el reconocimiento de las víctimas del conflicto en Colombia
y para mí hace 10 años era la implementación del acuerdo de paz, la creación de la justicia transicional, buscar la mayor verdad posible en Colombia, con todas las críticas que puede tener el acuerdo de paz, que soy respetuoso de ella. Hoy en día quiero defender esta propuesta de la autonomía territorial, salir a la plaza pública, salir a las universidades, dialogar con la sociedad civil, porque estoy convencido, Camilo, que en medio de todos estos juegos pirotécnicos, de los titulares mediáticos de todos los días, que el juicio de este, que la captura del otro, que el asilo del otro, que tal, estamos evadiendo la solución a los problemas grandes del país. Yo quiero intervenir en el debate político en cualquier condición, llamando a la moderación, llamando a recuperar en el diccionario en Colombia la palabra consenso y la palabra acuerdo. No puede ser que nos resignemos a que somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada, y llamando también a que entendamos que buena parte de todos estos problemas que tenemos hoy son causados por un centralismo que ya fracasó en Colombia. Un país del tamaño y la población de Colombia no se puede manejar con un régimen centralista. No. Usted pasee por el mundo entero, no hay país en el mundo que se maneje así. Total. Es un absurdo. Y yo quiero que ese debate esté en la agenda pública del país y que tomemos decisiones hacia el futuro. Ahí vamos a estar. ¿En qué condición? Vamos a ver qué pasa. Okay. Podemos decir entonces que independientemente en dónde se encuentre su labor política de aquí para adelante es descentralizar a Colombia. Eso es un mensaje que podemos decir. Es avanzar en más allá de más allá de eso. No sea tan tibio. Vamos a conversar más de eso y lo voy a convencer del tema. No, a mí me gusta la avanzar en autonomía territorial en el país. Más autonomía territorial en Colombia va a significar más desarrollo y más paz y más seguridad. Bueno, eso sí aquí vamos a hacer un trato. Si va a estar en el tarjetón, vamos a hacer un nuevo podcast, pero solamente para hablar de autonomía. De su gobierno, de qué haría, porque yo creo que usted tiene razón. Aquí se volvió yo soy una cosa o no soy la otra, pero nadie ha hecho una propuesta seria. ¿Quién es el ismo? Este salió por entonces ahora se inventaron el petrosantismo y califican a uno y descalifican al otro, y este es uribista y nadie sabe, todos los uribistas que están planteando porque es del centro democrático, nadie se fija, aquí todos los días. Yo digo que aquí, ahora que me estoy levantando temprano a Caracol, Camilo, aquí se levanta toda la gente a las 5:30 de la mañana con un bate a ver quién saca la cabeza, a ver a quién le dan. O sea, estamos en un ánimo muy exacerbado. Entonces, la oposición de manera muy fácil dice, todo eso es culpa del presidente por los trinos y eso y tal. Y el presidente dice, yo me estoy defendiendo de una oposición que me ha atacado la familia, tal, y vivimos en ese peloteo todo el día, y las ideas y las propuestas y el futuro del país. Hay país después del 7 de agosto del 2026. Las instituciones funcionan. Habrá problemas por resolver. Unos que seguramente mejoró la situación con respecto a hace 4 años, otros que empeoró. Y en democracia, pues tenemos que discutir. Habrá elecciones, que hace 1 año y medio nos decían que no había elecciones. Habrá elección de Congreso, habrá elección de presidente, se respetará el calendario electoral. Yo estoy seguro que la organización electoral dará garantías a todos los sectores. Tenemos que hacer un esfuerzo en materia de seguridad para las elecciones. Nuestra fuerza militar y policía lo pueden hacer. Luego echemos para adelante como país y pongámosle fe y optimismo. Pues no al catastrofismo, hablando de ismos. Ojalá no le den con el bate y estemos aquí en seguramente un tiempo. Me darán, pero bueno, todavía no, por lo que no he salido. Doctor Fernando, un gusto tenerlo acá. Camilo, muchas gracias. Un placer.